Ok, entonces ya habíamos hablado la semana pasada de la probabilidad, o sea, de la teoría de la probabilidad, que pues es algo diferente a la estadística, pero que se vincula justamente en esta parte y sobre todo la probabilidad que más nos sirve en este contexto, pues es la probabilidad que se basa en datos de frecuencias, porque entonces a partir de la historia, a partir de datos que ya tenemos, podemos construir distribuciones de probabilidad para resultados que no han ocurrido todavía, pero ya podemos tener cierto valor de probabilidad asociado. Platicábamos también que eso pues, tiene la consecuencia de que cada variable, cada situación, cada experimento, cada conjunto de datos tenga su propia distribución de probabilidad, pero que también en la realidad y en la naturaleza se observa que muchos datos tienden a presentar patrones de distribución de probabilidad, o sea, se ajustan a ciertos patrones y entonces nos resulta útil poder caracterizar gráfica y matemáticamente, o sea, con su respectiva gráfica y su respectiva función, a esas distribuciones de probabilidad, porque así cuando sabemos que ciertos datos se ajustan a esa distribución, pues ya podemos calcular con cierto, o sea, nada más con ciertos datos que nos den o que obtengamos, podemos calcular probabilidad para cualquier valor tentativo. Por ejemplo, para la distribución binomial, cuando sabemos que un conjunto de datos, un experimento, un evento, se ajusta a una distribución binomial, y cuando se ajusta, bueno, cuando se trata de calcular probabilidades de un resultado que solo tiene dos resultados, de un evento, digamos, que solo tiene dos resultados posibles, ¿no? Éxito o fracaso, como le llamamos de manera general, águila o sol, respuesta correcta, respuesta incorrecta, pero queremos calcular la probabilidad de que alguno de esos resultados ocurra X veces en N repeticiones o ensayos, ¿no? Entonces, si cumple esos requisitos, es distribución binomial y entonces ya sabemos que hay una fórmula en donde sabiendo simplemente el valor de X, de N y de P, podemos hacer los cálculos de probabilidad para cualquier escenario posible. Lo mismo con la de Poisson. ¿Se acuerdan cuándo aplicaba, en qué tipo de eventos o de situaciones aplicaba la distribución de probabilidad de Poisson? ¿No se acuerdan? Porque en el cuestionario de la práctica, pues también vienen las que vimos la semana pasada, ¿no? Que por lo que veo ya se les olvidaron, entonces lo van a tener que ¿De refrescar. intervalos de tiempo? Ajá, exactamente, ¿no? Como bien comenta Yunuen, la de Poisson es cuando nos hablan de algo que ocurre en cierto intervalo, generalmente de tiempo, pero pues en algún intervalo, ¿no? Puede ser temporal, espacial. Entonces nos dicen, en un año ocurren tantos accidentes, o sea, promedio de tantos accidentes por año. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en un mes ocurran 7 accidentes, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Entonces, cuando nos hablan de un intervalo, generalmente de tiempo, pero bueno, generalmente de tiempo, aunque puede ser también de espacio, por ejemplo, área, volumen, y nos piden la probabilidad de X ocurrencias en cierto tiempo, pues ahí utilizamos la función de distribución de Poisson. Es una formulita y ahí sabemos qué parámetros son los que requerimos, ¿no? O sea, en ese caso requerimos saber el valor de la X para la que queramos calcular la probabilidad y lo otro es el valor de lambda, que es como el promedio histórico de ocurrencias por unidad de tiempo o por unidad de área, ¿no? Esos son algunos de los casos de distribuciones de probabilidad para variables discretas, en donde la variable puede tener diferente número de resultados, a veces solo dos o puede tener más, pero son resultados discretos, sean cualitativos o cuantitativos, pero completa y claramente separados entre sí.
Para las variables cuantitativas continuas, que pues corresponden a muchas con las que trabajamos la mayor parte del tiempo, el comportamiento tiende a ser diferente y de hecho, la mayoría de las variables cuantitativas continuas siguen una distribución de probabilidad que se conoce como la distribución de probabilidad normal. Y pues ya habíamos tenido algunas aproximaciones iniciales a las distribuciones de frecuencias. Ahí todavía no lo manejábamos como distribuciones de probabilidad, pero sí como distribuciones de frecuencias para variables cuantitativas continuas. Por ejemplo, con los datos de pacientes que hemos estado tomando como base para hacer ejercicios, ¿cuáles son las variables cuantitativas continuas en ese conjunto de datos? Altura y peso. Altura y peso, ¿no? Efectivamente, en esencia, son altura y peso. Y pues con eso hemos estado haciendo gráficas de este tipo. Por ejemplo, esta sería una gráfica de estatura, que la estatura o altura es lo mismo, pues es una variable continua de inicio. ¿Cómo se llama esta gráfica? Histograma. Este es un histograma. Un histograma es una aproximación a las distribuciones de frecuencias, pero en el caso de los histogramas, por cuestiones prácticas, lo que hacemos es que cuando las variables son continuas, las discretizamos. Recuerden que para hacer un histograma, primero hacemos nuestra tablita de distribución de frecuencias y lo primero que hacemos son intervalos de clases. Entonces ahí lo que hacemos es que dividimos nuestro rango de valores posibles en intervalos de clase discretos que abarcan de cierto valor a cierto valor. Por ejemplo, aquí de 156 centímetros a 161, bueno, 161 abierto, de 161 a 166 y así sucesivamente. Pero en realidad, o sea, ¿por qué lo hacemos? Porque es la forma más fácil de poder representar gráficamente las distribuciones de frecuencias. Pero al ser una variable continua, en realidad la gráfica que mejor lo representa no deberían ser varias barritas separadas, sino una línea continua. De manera que la representación gráfica de la distribución normal es una línea continua, pero además es una línea continua que presenta una forma característica. Cuando ustedes hacían histogramas, había ciertas ocasiones en las que sus histogramas tenían esta forma como de pirámide. De hecho, era común en las tareas, en el examen, que al menos con algunas variables, sus histogramas tuvieron esta forma de pirámide o aproximadamente piramidal. Es como una pirámide simétrica, igual la simetría cambiaba un poquito, a veces se veía un poquito más cargada a la izquierda o a la derecha, un poco más achaparrada, pero frecuentemente encontraban ese histograma con forma de pirámide y eso es un indicio de que esos datos se distribuyen normalmente, porque la representación gráfica de la distribución normal sería la línea continua, la línea curva, que corresponde o que pasa por arriba de esa pirámide. En un histograma, pues lo convertimos en barritas, pero si lo representamos como línea continua, esa línea, esa curva correspondiente a la distribución normal, va a ser una curva simétrica con forma de campana. Y es una de las cosas más distintivas de la distribución normal. Visualmente, si graficamos los datos, es una curva simétrica con forma de campana. De hecho, se le dan algunos otros nombres alternativos a esta curva y a la distribución como tal. ¿Han escuchado o recuerdan otros nombres para la curva normal?
la campana de Gauss o no? Esa no. Sí, es eso exactamente. Me refería, por ejemplo, a eso, ¿no? Precisamente eso de la campana de Gauss, que quizá lo han escuchado, es la representación gráfica de la distribución normal, porque es una curva con forma de campana. Entonces, ¿cómo reconocemos cuando los datos se distribuyen normalmente? Porque, bueno, o sea, una primera, digamos, un primer indicio, bueno, las variables cuantitativas continuas generalmente lo hacen, pero no siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo lo probamos? Bueno, si lo representamos gráficamente, sabemos que la distribución es normal si la gráfica es una curva con forma de campana. ¿Qué quiere decir que es una curva con forma de campana? Que tiene un punto más alto, digamos, la punta de la campana, que es el punto de inflexión, es donde deja de subir y empieza a bajar. Pero además, ese punto más alto tiene una característica muy interesante. Déjenme poner una línea aquí. Creo que sería mejor que fuera roja. Tipo así. A ver. Esta curva no hay que olvidar lo que representa, porque bueno, la campana de Gauss como tal es muy famosa, o sea, seguramente ahorita que dijeron eso de campana de Gauss, eso sí le suena a la mayoría de ustedes. Y a cada rato, pues, la ven representada de diferentes formas y pues ya lo ubican, ¿no? Esa curva con forma de campana, esa campana de Gauss, es la distribución normal. Pero para poder entenderla plenamente, hay que recordar qué significan, o sea, hay que recordar que es una gráfica y que para la interpretación correcta de las gráficas siempre debemos tomar en cuenta los ejes. ¿Qué significan en este caso los ejes? ¿Qué significa el eje X? La estatura. La estatura, la variable que nos interesa en este caso es la La estatura. estatura, ¿no? Exactamente, en este caso es la estatura. Eso quiere decir que entre más a la izquierda del eje X, pues va a corresponder a valores más bajos de estatura, a personas más bajitas. Entre más a la derecha, pues va a corresponder a personas más altas. Eso es lo que nos indica la variación en el eje X. ¿Qué nos indica la variación en el eje Y? ¿Qué es el eje Y? Número de personas. El número de personas, o se hace la frecuencia. Por ejemplo, en esa gráfica es una frecuencia absoluta, entonces ahí vemos que la altura de la barra puede corresponder a 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 o casi 140 personas, pero pues también se puede expresar como frecuencia relativa y también ya habíamos platicado la clase pasada que las frecuencias relativas se pueden equiparar con probabilidades. Entonces, con base en estos datos, si pensáramos, por ejemplo, que esta es una muestra representativa de la población de México, si yo escogiera una persona, un mexicano al azar, ¿cuál sería la estatura más probable que tendría? 1,70. 1,70 o por ahí de 1,70, ¿no? O sea, si el 1,70 está justamente a la mitad, pues de hecho sí sería 1,70 como tal. Entonces, vean que aquí el punto más alto de la gráfica corresponde al valor más probable. ¿Por qué es el más probable? Porque es el más frecuente. Y el que sea el más frecuente lo convierte en la moda. Entonces, en este caso, ese valor de 1,70 sería la moda.
Pero nótese que además, en esta gráfica, la curva o el histograma correspondiente pues, son equivalentes, como lo quieran ver. Justamente en este mismo punto, en este punto de inflexión, o sea, no solamente es el punto más alto, sino que como la campana es perfectamente simétrica, es el punto que separa exactamente a la mitad a los valores inferiores y superiores. ¿Cómo se llama esa medida que separa exactamente a la mitad del conjunto de valores en dos, que queda exactamente en medio de los valores? Segundo cuartil. Segundo cuartil o, ¿de qué otra forma? Mediana. Mediana. Es lo mismo, no es incorrecto decir segundo cuartil, pero pues más fácil, la mediana. Entonces vean que en una distribución normal, el valor que corresponde a la moda es exactamente el mismo. ¿Por qué es la moda? Porque es el del punto más alto, pero también es exactamente el mismo que corresponde a la mediana y de hecho es exactamente el mismo que corresponde a la media aritmética, el promedio. Esa es una característica de los datos que siguen distribución normal. La media, la mediana y la moda tienen exactamente el mismo valor. Ya vieron que muchas veces no coinciden. Bueno, cuando no coinciden es porque no siguen una distribución normal. Si siguen una distribución normal, media, mediana y moda van a tener exactamente el mismo valor. Esa es otra característica. Y entonces, justamente esta línea intermedia va a corresponder al valor de las tres, de la media, de la mediana y de la moda. Ya de ahí, vean que va disminuyendo de un lado y de otro. ¿Qué significa eso? Que entre más se alejen de la media, o mediana o moda, que es lo mismo, dejémoslo como la media, entre más se alejen de la media, los valores, entre más extremos se hagan, van a ser menos frecuentes y por lo tanto menos probables. Existen personas en México que midan menos de 1,45, o sea, ya como adultos. Obviamente, pues los niños, los adolescentes, pues van creciendo, ¿no? Pero bueno, ya como adultos, ¿hay personas adultas que midan menos de 1,45? Bueno, sí, por supuesto existen, pero no es tan probable. Así que, pues por eso, vean que a la altura de esos valores en el eje X, la altura de la curva es pequeño. ¿Qué nos indica eso? Que la probabilidad es baja. ¿Existen personas que midan 2 metros o más en México? Bueno, existen, pero son pocas y por lo tanto la probabilidad de encontrárselos es baja. Y por eso vean que a la altura de esos valores en el eje X, pues también la altura de la curva, el nivel de la curva, pues también es bajo. Técnicamente, y en esa parte de aquí el dibujito está un poco mal, bueno, no es que esté un poco mal, pero técnicamente nunca toca el cero, tanto de un extremo como del otro, se acerca asintóticamente al cero. ¿Qué quiere decir? Que se acerca al cero, pero pues nunca lo toca porque siempre va a haber alguna persona excepcionalmente bajita o excepcionalmente alta. Pero eso es lo que nos quiere decir, ¿no? La parte más alta de la curva son los valores más frecuentes y por lo tanto más probables. Las partes más bajas de la curva son los valores menos frecuentes y menos probables. Y entonces vean que uno de los valores que define a una distribución normal es este valor, esta línea que yo dibujé, porque marca justamente el punto de inflexión y corresponde a el valor con probabilidad más alta y al mismo tiempo, en consecuencia, el valor más frecuente y que lo separa en dos y que además es la media. Entonces, de hecho, uno de los parámetros importantes en una distribución normal es la media, que es lo mismo que la mediana y la moda. Hasta aquí todo claro con cómo reconocer una distribución normal cuando la ven. Profesor, dijo que se encuentran la media, la mediana y moda igual cuando ¿qué? Cuando hay una distribución normal. Ajá, o sea, en datos que siguen una distribución normal, media, mediana y moda van a tener exactamente el mismo valor.
O sea, cada una se obtiene de forma diferente, pero cuando los datos se distribuyen normalmente, calculan los tres y les va a dar lo mismo. Coinciden. O sea, media, mediana y moda coinciden en la distribución normal. ¿Ok? Sí, gracias, profesor. Bueno, muy bien. Pero bueno, aquí, de una aclaración, aquí le estoy hablando de la distribución normal como un modelo de distribución de probabilidad. Es como la distribución normal ideal. En la vida real, muchos datos, muchos tipos de datos, muchas situaciones siguen una distribución parecida, pero bueno, en la vida real no hay una distribución normal única, es como una familia de distribuciones. O sea, datos que se ajustan a esto o se ajustan bastante a esto. De manera que, bueno, decimos que siguen una distribución aproximadamente normal. Y entonces, ahí lo que ocurre es que, por ejemplo, las estaturas, que pues es como un caso clásico de variable que casi siempre sigue una distribución normal. ¿Por qué? Porque es una variable cuantitativa continua y lo vemos, ¿no? O sea, generalmente las estaturas, pues hay cierto valor promedio alrededor del cual está la mayoría de la gente y encontramos extremos hacia abajo, hacia arriba, pero son mucho menos frecuentes y probables, ¿no? Imaginen que precisamente esto es una gráfica en donde ya no lo representamos como histograma, ya directamente lo representamos como se debe representar, como una curva continua. El detalle es que matemáticamente vamos a ver que es más complicado la función para dibujarlo, pero bueno, sería como la representación correcta, ¿no? Como esta curva continua. Y aquí, ¿por qué hay tres curvas diferentes? Porque estas tres curvas corresponden a la misma variable, seguimos hablando de estaturas, pero son tres poblaciones distintas o tres muestras distintas. En este caso, pensemos que son tres poblaciones distintas. Pensemos que estamos haciendo un comparativo entre las estaturas de pues México. Pero vamos a poner que México es esta curva, está representada por esta curva. Canadá, yéndonos más al norte, tenemos aquí representada la población canadiense. Y ahora, para irnos más al sur, pues pensemos que esta curva corresponde a Colombia, por decir algo, ¿no? ¿Qué significa eso? O sea, sabiendo lo que significan los ejes X y Y, en este caso, si el eje X sería la estatura, ¿quiénes serían más altos en tendencia? Canadá, ¿no? Los canadienses. Los canadienses, porque es la curva que está más desplazada hacia la derecha. Entonces vean que en realidad las tres curvas siguen una distribución normal, tienen la misma forma de la curvatura. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es el promedio. Aquí lo que ocurre es que el promedio para los canadienses está por acá. Pensemos que es algo así como 1,75 en promedio. No, yo creo que más. Sí, para los mexicanos decía como 1,70, ¿no? Entonces, bueno, para los canadienses pensemos como 1,80, ¿no? Como 1,80, como 1,70. Y para los colombianos, pues es un poquito menos, como 1,65. Vean que los promedios son diferentes. El que los promedios sean diferentes no significa que no haya variación en cada uno de esos tres grupos. Y de hecho, se puede argumentar que no todos los canadienses son altos. O sea, el promedio pues está alto. Hay algunos todavía más altos, pero pues hay canadienses bajitos, ¿no? Pues Justin Bieber, por ejemplo, es canadiense y no se ve muy alto. Que digamos, en realidad no tengo una noción muy precisa de cuánto mide, pero bueno, si hay alguna
o algún deliver por aquí, pues igual ahorita nos puede pasar el dato. Pero pues sería como un ejemplo, por lo menos de primer vistazo, de un canadiense que no es tan alto. Y de hecho, hay mexicanos que pueden llegar a ser más altos que los canadienses. Y eso se ve reflejado en la gráfica. O sea, esto sería la parte de mexicanos altos y de canadienses bajitos, y en cierto momento lo rebasa. Pero en tendencia, los canadienses son más altos en su mayor parte. ¿Quiénes serían más altos, los mexicanos o los colombianos? Los mexicanos. Los mexicanos en tendencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el promedio para la curva de los mexicanos, pues queda más a la derecha, aunque vean que en este caso las curvas están mucho más superpuestas, mucho más empalmadas, y vamos a ver que esto tiene implicaciones estadísticas, ¿no? Por eso no basta con comparar promedios, que luego es lo que la gente a veces hace, dice, es que voy a hacer un comparativo. ¿Qué hago? Pues tomo 3 muestras, le saco los promedios y pues el promedio más grande, eso quiere decir que es lo que mejor funcionó o el mayor valor, aguas con eso. Precisamente lo valioso de la distribución normal es que hablamos de las distribuciones de probabilidad para todos los valores posibles. El promedio es importante porque el promedio nos da la tendencia, pero si estamos hablando de que es una curva y esa curva tiene cierto ancho, es porque más allá de la tendencia hay variación. Y de hecho, estas 3 curvas corresponderían a poblaciones con diferentes promedios, unos más a la derecha, otros más a la izquierda, pero tienen el mismo ancho. Eso quiere decir que tienen más o menos los mismos niveles de variación. Pensemos en otro comparativo en el cual vamos a seguir comparando estaturas, pero ahora ya no de Canadá, México, Colombia, sino pensemos que lo que vamos a comparar son las estaturas de México y de Guatemala, o de México y Costa Rica. Vamos a pensar que el comparativo es entre México y Costa Rica. ¿Los costarricenses son altos o bajos? Digo, hay de todo, obviamente, ¿no? Pero como tendencia. ¿Ustedes qué dirían? ¿Que los costarricenses tienden a ser más altos, más bajitos? ¿O qué? Más bajos, ¿no? ¿Más bajos? No, bueno, en promedio la misma estatura, ¿no? Pues es parecido, ¿no? No sé si ustedes conozcan algún costarricense en persona. Digo, yo tampoco se conozca muchos, pero pues he llegado a conocer algunos. Y pues más o menos andan por las mismas estaturas promedio. Y eso lo podemos ver reflejado aquí. La curva normal en negro, la línea negra, correspondería a la población de México. Y la curva normal azul correspondería a la población de Costa Rica. Vean que en realidad las dos tienen básicamente el mismo promedio, como lo sabemos, porque las dos pues se curvan, valga la redundancia, tienen su punto de inflexión básicamente en el mismo punto. Entonces aquí el promedio no cambiaría, no diferiría, aquí el promedio sería el mismo. ¿Qué es lo que está cambiando? Su ancho El y su ancho. altura, ¿no? Efectivamente, la curva normal para la población de México es más ancha, la curva normal para la población de Costa Rica es más angosta. ¿Por qué creen que para la población de Costa Rica la curva sería más angosta? Hay menos variabilidad. Hay menos variabilidad porque pues hay muchos menos, ¿no? O sea, los costarricenses no son particularmente altos, bajitos, pero sí es un país mucho más chiquito y mucho menos poblado que México. Entonces la tendencia está por ahí, pero hay menos variabilidad. En México hay muchísima variabilidad, ¿no? Porque si estamos hablando de un promedio nacional, pues el promedio nacional es para todo México y pues geográficamente pues hay diferencias, ¿no? En el norte la gente tiende a ser más alta, en el sur la gente tiende a ser más bajita, en Chiapas, en Oaxaca, pues es más común encontrar gente más bajita.
En todos lados hay de todo, pero pues en términos generales hay más variabilidad. Entonces ahí el promedio es el mismo. Lo que cambia es el ancho de la curva. Eso tiene que ver con diferencias en la variabilidad y qué medidas se pueden utilizar para resumir la variabilidad. Si la tendencia la resumimos con la media o con la mediana, la variabilidad, con qué medidas o con qué parámetros lo podemos resumir. Con el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una opción, que ya hemos dicho que esa es una buena opción cuando comparamos entre variables distintas, pero aquí es la misma variable. ¿Qué otras opciones tenemos que son mejor opción cuando estamos comparando la misma variable? Aparte del coeficiente de variación, ¿qué otras medidas de variabilidad vimos? Pues desviación estándar. Exactamente, la desviación estándar, la varianza, el rango. Aquí el rango, pues de hecho sería el extremo de lado a lado, pero ya habíamos dicho que el rango tenía como sus inconvenientes, entonces más útiles eran la varianza y la desviación estándar, que están relacionadas. La desviación estándar tiene la ventaja de que está en las unidades originales, entonces lo vamos a utilizar un poco más. Y de hecho, vean qué es lo que está aquí ilustrado. Este símbolo, que es una letra griega, ¿se acuerdan qué letra griega es? Omega. Sigma. ¿No? Sigma. Ajá, la omega es algo diferente, ¿no? Ya hemos tenido, tengo como un déjà vu. Hemos dicho eso, ¿no? Omega es una cosa tipo así. Pero bueno, este sigma es sigma minúscula, es la desviación estándar. Entonces, ¿por qué les estoy indicando todo esto? Porque cuando hablamos de distribución normal, vean que los parámetros relevantes para conocer las características específicas de cada distribución normal se reducen esencialmente a esos dos, la media y la desviación estándar. ¿Por qué la media? Porque sabiendo la media, sabemos qué tan recorrida está a la izquierda o a la derecha la curva normal. Y además, en este caso, pues la media es lo mismo que mediana y moda, entonces nos da la tendencia en general. ¿Por qué la desviación estándar? Porque la otra cosa importante, aparte de saber qué tan recorrida está, es qué tan ancho, tan angosta es, y eso nos lo da la desviación estándar. Así como en la distribución binomial, lo importante para poder hacer cálculos con la función era saber de cuánto es n, de cuánto es x, de cuánto es p. En la de Poisson lo importante era saber de cuánto es x, cuál es el valor de lambda. Para hacer cálculos con la distribución de probabilidad normal, lo importante es conocer los valores de la media y de la desviación estándar de los datos. Y en ese sentido, a partir de estos dos parámetros, de la media y de la desviación estándar, se obtiene la función, la ecuación matemática. Recuerden que cuando hablamos de las funciones de probabilidad, nos referimos a las ecuaciones matemáticas que nos representan esta distribución de probabilidad. ¿Cuál es su utilidad? Que con base en ello, conociendo esa función, podemos hacer cálculos para saber la probabilidad de cualquier valor X. Si yo sé que las estaturas siguen una distribución normal y además yo sé esto, que ahora ustedes ya saben, que los parámetros importantes son la media, la desviación estándar, y además ahora ya saben que con base en lo anterior, esta es la función de probabilidad normal. Entonces, ustedes pueden calcular la probabilidad para cualquier valor de X dentro de una muestra o dentro de una población, si conocen su media y su desviación estándar. Si para la población mexicana sabemos la media y la desviación estándar de sus estaturas, podríamos calcular la probabilidad de cualquier valor. ¿Cuál es la probabilidad de que alguien mida 1,67? Pues lo calculamos con esta función. ¿Cuál es la probabilidad de que alguien mida 1,83? Lo calculamos con esta función. Esa es la gran ventaja. Y vean que realmente lo que necesitamos saber es
la media, representado con la letra mu, y la desviación estándar, representado con la letra sigma. Hay algunas otras literales en esa función, pero esas literales, de hecho, pues no son variables, son constantes. ¿Qué es esto? Este símbolo. Pi. Pi es una constante. ¿Cuál es el valor de pi? 3.1416. 3.1416 redondeado a 4 decimales, en realidad 3.14, 15, 92, etcétera, etcétera. Pues ya saben cómo son los matemáticos y uno de sus hobbies en la vida es seguir precisando el valor de pi para nuestros fines 3.1416. De todos modos, eso ya está incorporado en las calculadoras científicas. ¿Qué es E? Euler. Es la constante de Euler. ¿Cuál es el valor de la constante de Euler? Sí. 1.50 y algo. 1.50 y algo. 2.73. Y de hecho, eso también está en las calculadoras, ¿no? Como son constantes utilizadas para muchas cosas, pi, pues, es muy importante en la geometría y en la trigonometría, es muy importante en el cálculo, y eso tiene que ver con dos cosas, con las dos cosas, por eso utilizamos tanto pi como e. Pi, ¿por qué? Porque está relacionado con la geometría y esta función es la representación matemática de una curva normal, por eso ahí hay una pi. Y les decía que es la constante de Euler, que es como la constante básica en el cálculo. Y que tiene que, déjenme ver, ahorita les digo el valor, es 2.71, 82, 81, 828. En sus calculadoras científicas hay una tecla también para la constante E. ¿Qué tiene que ver el cálculo en todo esto? Y aquí es donde pues entramos en esas situaciones de noticia buena, noticia mala. La buena noticia es que sabiendo todo esto, que ahorita ustedes, bueno, probablemente mucho de esto ya lo sabían, pero pues quizá no se acordaban, lo que ahorita están recordando o quizá algunos de ustedes sí están sabiendo, conociendo por primera vez. Sabiendo eso, pueden calcular probabilidades para cualquier valor de X. Si saben que esa variable sigue una distribución normal, eso es algo bueno, eso es la noticia buena. La noticia mala es que ese cálculo pues puede resultar un poco talachudo, porque como pueden ver, esta función de probabilidad es algo más compleja que las funciones de probabilidad previas que habíamos visto, que inclusive calculándolas a mano, pues es bastante sencillo, ¿no? Es algo más compleja porque involucra pues varios exponentes, varios cocientes, productos, pero además, en la práctica, algo que lo vuelve todavía más laborioso e inclusive un poquito tedioso, es que esta en sí es la función de probabilidad normal como tal para calcular probabilidades puntuales, pero en la práctica, generalmente, cuando tenemos una distribución normal, a la hora de hacer los cálculos, hay que hacer todos los cálculos de la función, pero además de eso, hay que hacer otra operación que no viene señalada en la función original, pero que aquí les estoy indicando con el símbolo matemático correspondiente. ¿A qué operación corresponde ese símbolo que les acabo de poner? ¿Una integral? Una integral, efectivamente, la función de probabilidad normal para fines prácticos es una función de integración. Entonces hay que hacer esos cálculos y hay que integrar. ¿Por qué? Bueno, en realidad la razón, si lo piensan, debería ser más o menos clara y tiene que ver con la definición misma de la integral. Eso quiero suponer
que ya pues lo vieron en cálculo este semestre o en algún otro momento de la vida. La integral, bueno, el cálculo integral en términos generales sirve para muchas cosas, pero la integral como tal, ¿cómo se puede definir? ¿Cuál es la definición más simple de la integral? Que es la definición la definición geométrica. La famosa integral de Riemann. ¿No les han hablado de eso? ¿Será el área? ¿No era lo del área bajo la curva? Exactamente. Bueno, Rafa se acuerda, él ya llevó cálculo hace un ratito, no voy a ponerme a especular cuánto, pero bueno, Rafa se acuerda. ¿Ustedes a poco no lo han visto? Sí, pero en la prepa. En la prepa, o sea, en este curso no, pero bueno, ya alguna vez algo les habían dicho de que la integral geométricamente representa el área bajo la curva. Entonces, ¿por qué aquí hay una integral? Porque de hecho, cuando calculamos probabilidades de una variable continua, y aquí es donde se vuelve importante eso de que sea una variable continua, no tiene mucho sentido calcular probabilidades puntuales. Otra de las cosas importantes que comentamos la semana anterior era esa diferencia entre probabilidades puntuales y probabilidades acumuladas. ¿Se acuerdan de la diferencia entre probabilidad puntual y acumulada? ¿O tampoco? ¿No se acuerdan? Por ejemplo, algún ejercicio o algún ejemplo en donde tengamos que sacar probabilidades acumuladas. ¿Ya no recuerdan nada de la práctica de la semana pasada? ¿De lo de los dados o la moneda? Ajá, o sea, ahí había preguntas de los dos tipos, ¿no? ¿Cuándo era probabilidad puntual y cuándo era probabilidad acumulada? Creo que puntual era la de la moneda. Ajá, es que, por ejemplo, si en lo de la moneda, que era un caso de binomial, ¿no? En algunas preguntas les decía, calcula la probabilidad de que si lanzas 6 veces una moneda, exactamente 3 veces caiga águila. Pero en otros casos les preguntaba, calcula la probabilidad de que si lanzas 6 veces una moneda, caiga águila hasta 3 veces. Una de esas sería una probabilidad puntual y la otra sería acumulada. ¿Cuál sería cuál? Ya me acuerdo, la acumulada era la de hasta. Exactamente, ¿no? O sea, la acumulada era la de hasta porque era cuando el cálculo incluía que cayeran 3 veces águila o 2 o una o ninguna. O sea, porque era hasta 3. Hicimos el ejercicio también con los exámenes de opción múltiple, ¿no? Que calculábamos la probabilidad de que pasaran y eso involucraba la probabilidad acumulada desde sacar 6 hasta sacar 10. Entonces, las acumuladas es cuando son probabilidades de un conjunto de valores, de un intervalo de valores. Las probabilidades puntuales cuando es de un solo valor específico. En las distribuciones previas, a veces sacaban o necesitaban sacar la probabilidad puntual, a veces la acumulada. Pero pues las dos tenían sentido, más bien dependía de qué querían saber o qué les preguntaban. Con las variables continuas, no tiene mucho caso sacar una probabilidad puntual. ¿Por qué? A ver, vamos a tratar de demostrarlo. Pensemos, me voy a regresar aquí, que hay cierto valor, ya sabemos que hay... ya tenemos aquí la escala, ¿no? Entonces, si quisiéramos utilizar la función de probabilidad normal para calcular la probabilidad de que una persona de la población mexicana mida exactamente 1,70 o 170 centímetros, ¿ustedes creen que esa sería una probabilidad
¿alta o baja? Viendo esa gráfica, sería Alta, ¿no? alta. Bueno, Franco dice que alta. Los demás que dicen, ¿están de acuerdo? Sí. Sí. Suena lógico, ¿no? Sería lógico pensar que la probabilidad de que alguien mida 1,70 sea alta. Curiosamente, y en un ratito, cuando empecemos a hacer los ejercicios, se van a dar cuenta que cuando calculamos, o sea, si no integramos, si calculamos simplemente esa probabilidad puntual para un valor, aunque sea un valor muy cercano al promedio o inclusive el mismo valor del promedio, nos da una probabilidad baja. Y eso parece no tener sentido, dirían, o sea, ¿cómo? Si estoy viendo en esta gráfica que la mayoría de las personas miden 1,70, ¿por qué la probabilidad puntual de que miden 1,70 no me da tan alta como esperaría? Bueno, he ahí el detalle. Como es una variable continua, la mayoría de las personas andan por 1,70, pero no es tan común que midan 1,70 exactamente. Porque como es continua, recuerden que lo que define una variable continua es que entre valor y valor hay un número potencialmente infinito de valores decimales intermedios. O sea, cuando ustedes calculan la probabilidad puntual de que alguien tenga una estatura de 1,70, es tal cual 1 metro con 70 centímetros y 0 milímetros. Y eso no es tan común porque mucha gente puede medir 1,71 o 1,69 o 1,70 con 2 milímetros o 1,70 con 3 milímetros, con 4, con 5. Entonces es poco probable que haya un valor específico, pero en realidad lo que nos interesa es más bien cuánta gente mide alrededor del 1,70. Y por lo tanto, cuando hablamos de variables continuas y de distribución normal, calcular probabilidades puntuales no tiene mucho sentido. Nos interesa más calcular probabilidades acumuladas alrededor de cierto intervalo. Entonces, pues de hecho, sin integrar, si sustituimos aquí el valor de 170, calcularíamos la probabilidad de exactamente este punto, pero pues es una probabilidad baja, ¿no? O sea, y en realidad lo que nos interesa es cuántos andan por ahí. Entonces, más bien, lo que tendríamos que definir sería cierto intervalo alrededor del valor que nos interesa. Diríamos más bien, ok, yo quiero saber la probabilidad de que una persona en esta población tenga una estatura de alrededor de 1,70, o sea, entre poquito más y poquito menos. Se lo pueden definir como, ok, entre 1,69 y 1,71. Pero entonces vean que lo que están calculando, si esto es una curva, lo que están calculando cuando calculan cierto intervalo de probabilidades, ciertas probabilidades acumuladas, es justamente un área bajo la curva, y para calcular áreas bajo la curva, lo que hacemos es integrar. Por eso aquí lo que se hace es que integramos para todos los valores que queden dentro de nuestro intervalo. Aquí esto lo hacemos para las X que entren dentro de nuestro intervalo, en principio de menos infinito a más infinito, pero bueno, pues obviamente pues lo acotamos en la práctica. Por eso la función normal es una función de integración. ¿Sí se entiende la lógica de la función? Sí, profe. Ok, entonces, bueno, hace sentido, pero el que haga sentido no quita que sea una lata, porque pues ponerse a integrar manualmente, pues como recordarán, y si no lo recuerdan, pues lo van a experimentar pronto, porque creo que ahorita andan en eso, en cálculo diferencial e integral, pues no es que sea tremendamente difícil, pero pues sí es un poquito laborioso y latoso. Entonces ahí hay dos opciones.
La primera, bueno, pues chútatelo, o sea, la función ahí está y la función te sirve, pero bueno, es la integración y pues manualmente es muy complicado. Con computadoras es mucho más sencillo y ahí es donde entra a salvarnos R y RStudio, ¿no? O sea, con R y RStudio, pues bueno, nosotros no lo tenemos que integrar, básicamente no tenemos ni siquiera que sustituir, porque bueno, hacen todos los cálculos por nosotros, eso está bien. No siempre contamos con R a la mano, no siempre tenemos una computadora a la mano, y de hecho, hace varios años, ya no digamos décadas o siglos, pues evidentemente no existía el software estadístico. Y entonces hacer esto, o sea, esto era algo que se conoce desde hace mucho tiempo, porque, o sea, la distribución normal no es un invento, es un descubrimiento, o sea, descubrieron que muchos fenómenos de la naturaleza, muchas variables, se comportaban de una manera recurrente y que la función que permitía describir ese comportamiento era esto. Entonces, algo que se conoce desde hace mucho, se caracterizó matemáticamente, y eso, pues desde hace mucho daba la probabilidad, la opción de poder calcular probabilidades para intervalos de valores de X. Simplemente será muy latoso. Algo que ayudó es que unos estadísticos, en un momento de genialidad, decidieron hacer un procedimiento que simplificó bastante estas cosas, porque si vemos esta función, pues la función es, pues digamos que es laboriciona, y un poco el problema es que hay que volver a hacerla con cada conjunto de datos, porque cada conjunto de datos pues va a tener su media y su desviación estándar. Si alguien está trabajando, por ejemplo, realmente con datos de estaturas de diferentes poblaciones, pues tiene las estaturas de la población mexicana y tiene que ponerse a hacer los cálculos, ¿no? Con la media y la desviación estándar de la población mexicana. Si lo está comparando con los costarricenses, pues tiene que hacer lo mismo para los costarricenses, para los colombianos, para los canadienses. Si alguien trabaja con cuestiones de calidad de agua, pues muchas variables son continuas. La concentración, por ejemplo, de solutos o la concentración de sales, el pH. Entonces puedo utilizarlo para la temperatura, puedo usarlo para todo eso, pero si quiere calcular probabilidades, tiene que volver a hacer esos cálculos para cada conjunto de datos que tenga. Entonces tiene que ponerse a integrar otra vez para diferentes valores con base en la media y la desviación estándar. En alguna ocasión, un grupo de estadísticos se puso a pensar en eso y dijo, ok, ¿cómo lo podemos simplificar? O sea, realmente la mayor parte de la función permanece constante siempre. Lo que cambia en cada caso es la media y la desviación estándar. Vamos a tratar de simplificarlo planteando un modelo de distribución normal ideal que cumpla con una serie de características que nos faciliten los cálculos. ¿Qué nos facilitaría los cálculos? Pensaron. Y entonces, una primera cosa que se les ocurrió fue, ok, algo que nos facilitaría los cálculos, o sea, realmente la parte de pi y de e son constantes, eso no va a cambiar, pero lo que cambia son los valores de media y de desviación estándar. Vamos a pensar en una distribución normal modelo, una distribución normal ideal, que para fines de simplificarnos los cálculos, que ayudaría, pues que lo estandarizara y que, por ejemplo, la media tuviera un valor de 0. Para la mayoría de las variables de la vida real, la media no puede ser 0 porque tienen nivel de medición de razón, y platicamos en su momento que ahí el 0 es la ausencia de valor o la ausencia del individuo, pero ellos dijeron, bueno, ok, o sea, eso es en la realidad, pero este es un modelo matemático, no nos importa, y en este modelo la media puede estar en el punto 0, y eso pues sería muy útil. ¿Por qué? Porque entonces nos simplifica las operaciones. La media lo tenemos que restar de cada valor de X, pero si la media está en el punto 0, pues entonces en realidad ya no tenemos que restar nada, porque X menos 0 pues equivale al valor. Pues dijeron, ok, en nuestra distribución normal, hipotética, modelo, la media pues no van a ser
unos 70 centímetros o 2,400 pesos o 78 kilos, la media va a estar en el 0. De hecho, ellos dijeron, ok, en estas gráficas, en el eje X, van las variables de estudio, que son variables reales. Para resaltar que esta es una distribución normal, hipotética, modélica, a este eje no le vamos a llamar el eje X, le vamos a llamar el eje Z, porque aquí lo que estamos graficando no es una variable X de la realidad, no son estaturas, ingresos, pHs, temperaturas, o sea, es una variable hipotética para simplificarnos los cálculos, entonces es la variable Z en el eje Z. Esa variable Z, ¿qué nos convendría para simplificar los cálculos? Que la media fuera de 0. ¿Por qué? Pues porque pues entonces eliminamos esa, o sea, todo donde diga mu, pues lo sustituimos por 0 y pues perfecto, ¿no? El otro parámetro es la desviación estándar, sigma. Sigma, pues no puede ser 0 porque una sigma de 0 significaría que no hay variación y si no hay variación, pues entonces no hay distribución de probabilidad, ni hay población, ni nada, ¿no? Bueno, pues podría haber población, pero pues no habría distribución de probabilidades. Todos medirían lo mismo, todos serían igualitos, todos tendrían la misma probabilidad, y eso no ocurre. Entonces, sigma no puede ser 0, ni siquiera en un modelo hipotético, porque entonces no habría una curva, no tendría un ancho, ¿no? Sería una línea, y pues el chiste es que se ajustara a una curva normal. Pero bueno, ¿qué es lo segundo mejor desde el punto de vista de simplificar los cálculos? Si no puede ser 0, pues lo segundo mejor es que sea 1. Entonces ellos definieron esta distribución normal modelo para una variable hipotética Z que tenía una media en el sitio 0, o sea, su media era igual a 0, estaba en la posición 0, y un ancho, una desviación estándar igual a 1. ¿Para qué? Pues para simplificarse la vida en términos de los cálculos, porque si lo sustituimos de esa forma, si pensamos en que la variable a la que le vamos a aplicar esto tiene un valor de mu, o sea, un valor de media igual a 0 y una desviación estándar igual a 1, esta fórmula, que es la función original, se simplifica. Saben, si aquí la mu la quitamos, esto queda como un 1, entonces vean que esa función para este modelo hipotético se simplificaría a esto, en esencia. Entonces ahí lo único que se necesitaría sería sustituir el valor o los valores de interés de X, pero aquí no van a ser X, el valor de Z. Si fuera para un valor puntual, pues lo sustituyes y ya. Ya dijimos que eso no tiene mucho sentido, pero bueno, si lo quieres integrar para un intervalo, pues integras para los intervalos de Z que te interesen, aunque el cálculo es mucho más sencillo. Ellos entonces dijeron, vamos a hacer esto y ya con eso integramos. Vamos a integrar ¿para qué intervalo? Pues para todos los valores posibles, y bueno, en realidad los posibles eran muchos, pero para todos los valores comunes que podría tener esta variable hipotética Z. Como la media está en el 0, esa variable hipotética Z podría tener valores mayores a la media, o sea, si es una distribución normal, siempre va a haber valores mayores y valores menores. Los valores mayores a la media podrían ser 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3. Dijeron, pues vamos a integrar pues hasta acá, ¿no? Como hasta el 3 o como hasta el 4. Pero también, pues incluye valores menores. ¿Qué signo tendrían los valores de Z del lado izquierdo de la media? Negativo. Negativos, ¿no? Porque si están a la izquierda del 0 van a ser negativos, pero también pueden ser valores de Z. Entonces ellos dijeron, ok, ya encontramos la forma de simplificar este cálculo, pues vamos a aplicarlo, integramos, pero integramos ¿de dónde a dónde? Ah, pues ya que digamos, le pegamos al clavo, lo simplificamos,
pues vamos a integrar como desde acá hasta acá. ¿Y qué hacemos con eso? Pues entonces lo que vamos a obtener son valores de probabilidad para cada uno de esos valores de Z. O sea, al integrar, pues obtienen también un conjunto de valores de probabilidad. Entonces, lo que hicieron es que fueron integrando y entonces sacaban probabilidad para un valor de Z de -3, de -2,5, de -2, de -1,5, de -1, de menos 0,5, de 0, de 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. ¿Y qué hicieron con eso? Pues lo que hicieron con eso fueron tablas. Y de ahí es de donde vienen esas famosas tablas de Z, que en algún momento de su vida posiblemente hayan visto, y si no, pues las van a estar viendo mucho este semestre y probablemente durante el resto de su carrera, y en uno de esos hasta de la vida, ¿no? Pero pues por lo menos este semestre seguro sí. ¿Conocen las tablas de distribución normal o las tablas de Z, que ahora ya saben también por qué les llaman tablas de Z? ¿Alguien ya las había usado? Sí. Sí, ok. Sí. Ok, un par de personas sí, creo que Saraí, Rafa, dijeron que sí, creo que sí fue Saraí, ¿verdad? Max dice que no. ¿Quién más las conoce o los ha usado? O las han visto al menos. Que esa es una de las explicaciones por las cuales los libros de perdón, los libros de estadística pues siempre están bien chonchos, ¿no? Digo, aparte de porque la estadística es muy amplia y hay mucho conocimiento estadístico, pero los libros de estadística siempre son unos tremendos así librotes. De hecho, pueden servir como instrumento de defensa personal. Le sueltan un librazo con un libro de estadística a alguien y sí lo andan descalabrando. O pues también les pueden servir como para alcanzar lugares altos, ¿no? O sea, lo ponen ahí en el piso y se suben y sí aumentan bastante la estatura porque pues están bastante chonchos. Y una de las razones, además de pues todo el conocimiento estadístico y toda la información que tienen, es que la parte final del libro pues está lleno de tablas estadísticas. Hay varias tablas, pero digamos que esta es como la tabla base y la más importante. Y de hecho es importante que la conozcan y que sepan en primera qué es y en segunda para qué sirve. ¿Qué es? Pues justamente se los acabo de comentar y de explicar. Lo que tenemos en estas tablas, hay diferentes presentaciones. Yo esta ya se los compartí también en Teams porque esta me parece como una versión bastante didáctica. Vean que del lado izquierdo tenemos una columna que son valores de Z. Y vean que los valores de Z van de menos 3,4 negativo, o sea, del lado izquierdo, hasta 3,4 positivo. Esos son los valores que consideraron y que integraron para esta versión de la tabla, ¿no? El menos 3,4 está por acá. El 3,4 está por acá, sobre el eje Z, ¿no? Eso es lo que significa la primer columna de la tabla de Z. Pero ahora viene la otra cuestión importante. ¿Qué son las demás columnas? ¿Qué son los valores de adentro? Los de la primera columna son valores de Z y por eso tenemos valores que pueden ser tanto positivos como negativos. Pero estos valores de aquí, que vean que todos son decimales, ahí no hay ningún valor negativo ni ningún valor mayor a 1. ¿Qué creen que sean? Exactamente, como comenta Franco en el chat, son las probabilidades. Pero aquí viene otro punto importante. Estas son las probabilidades para esos valores de Z, pero son probabilidades que obtuvieron mediante integración y eso significa que de hecho son áreas bajo la curva y eso significa que de hecho son probabilidades acumuladas. Entonces, para poder interpretar correctamente esas probabilidades, también hay que tomar en cuenta lo que nos dice el dibujito de arriba.
y la leyenda de al lado. ¿Qué nos dice esta leyenda? Bueno, lo pueden ver ahí, se los podría leer yo, pero pues por lo menos para que no se duerman o no se duerman tanto, les voy a pedir a alguien más que me ayude a leer lo que dice ahí. Aquí a ver, Elsa, ¿andas por aquí? ¿Me escuchas? Sí, profe. El valor, sí es eso, ¿no? Sí, lo que está en el El cuadrito. valor de la tabla para Z es el área bajo la curva de la normal estándar a la izquierda de Z. Ok, exactamente. Gracias, Elsa. ¿Qué significa eso? Que entonces estas son probabilidades acumuladas que corresponden al área bajo la curva a la izquierda de cada valor Z. Es decir, son probabilidades a la izquierda. ¿Se acuerdan? Lo empezamos a ver en R desde la vez pasada con la práctica, que hay un argumento en R que suena raro de inicio, porque ese argumento es algo así como lower.tail igual a... Ay, esperen, creo que no se los mandé a todos. Y de hecho es un argumento lógico, ¿no? A uno le pone ahí true o false. ¿Sí se acuerdan de ese argumento y para qué servía? Sí, ¿para qué servía? Justo tenía que ver con cuando calculábamos probabilidades acumuladas, ¿no? Porque si no eran probabilidades acumuladas, pues no aplicaba. Pero cuando calculamos probabilidades acumuladas y le poníamos lower.tail igual a false, ¿qué pasaba? ¿Qué diferencia hacía? Creo que era el valor de la cola de atrás y la cola de adelante o algo así, dijo. Ajá, o sea, dependiendo de cómo pusiéramos ese argumento, nos daba la probabilidad acumulada de ese valor o menos, o de ese valor o más. Si poníamos lower.tail igual a true, nos daba la probabilidad acumulada de ese valor para abajo. Si le poníamos lower.tail igual a false, nos daba la probabilidad acumulada de ese valor para arriba. Eso también es importante aquí, de hecho es particularmente importante. Y las tablas de Z, digamos que por default, igual que R, pues aplican eso de lower.tail igual a true. Entonces, de hecho, estas probabilidades son probabilidades acumuladas de ese valor de Z a la izquierda. Por ejemplo, cuando vemos que la probabilidad para un valor de Z, déjenme hacerlo más grande para que lo puedan ver. Esto ya también está en Teams. A ver, si yo les pregunto, ¿cuál sería la probabilidad para una Z de 1.4? ¿Qué me contestarían? Vamos a ver si ya le están agarrando la onda cómo usar estas tablas. ¿Cómo, profesor? Es que no entendí muy bien la A pregunta. ver, para una Z de 1.4, ¿cuál sería la probabilidad correspondiente? Punto 91, 92. Exactamente, también lo comenta Itzel en el chat, punto 91, 92. ¿Cómo lo supieron? Pues porque ubicaron el valor de Z en la columna de las Zetas y vieron la probabilidad que estaba al ladito y efectivamente la probabilidad es 0.9192. Esa es la probabilidad acumulada de Z a la izquierda. De hecho, por eso es una probabilidad tan grande. Dirían, esa probabilidad se ve bien grande. Y pues sí, ¿pero por qué? Porque en la distribución normal estándar, si es la distribución normal estándar, estamos hablando de Z, la media está en 0, y eso quiere decir que 1.4 ya está bastante más a la derecha, andaría como por acá, y entonces vean que la probabilidad acumulada de 1.4 a la izquierda, pues abarca
un buen cachote de la curva normal. Básicamente, como es probabilidad acumulada de ese valor o menos, pues correspondería a toda esta parte. Por eso es que es una probabilidad alta. O sea, esa probabilidad es la probabilidad de un valor de Z de 1.4 o menos. 1.4, 1, 0.5 o inclusive negativo. ¿Cuánto sería la probabilidad del área completa bajo la curva? 1. Efectivamente 1, porque recuerden que la suma de probabilidades de todos los resultados posibles debe dar 1. Entonces la probabilidad de área completa bajo la curva sería de 1. Entonces, en este caso, para 1.4 sería 0.9192. ¿Por qué hay varias columnas? Porque las columnas lo que dan es el segundo decimal del valor Z. Este valor de 0.9192 sería para una Z de 1.4 exactito. Si yo quisiera saber la probabilidad para una Z de 1.45, sería un poquito diferente y sería esta probabilidad. ¿Por qué digo que esta probabilidad es la probabilidad para una Z de 1.45? Porque vean que es donde se intersecta la columna de Z de 1.4, o sea, en la columna de Z, la fila de 1.4, pero este 0.05 adicional para completar la Z de 1.45. Entonces, por eso, esta sería la probabilidad acumulada para una Z de 1.45. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Ok, a ver, entonces, un último ejercicio antes de empezar ya a aplicar esto, porque vean que aquí estamos hablando todavía en el mundo como de los arquetipos y las distribuciones ideales. Ahorita vamos a ver cómo se aplica esto ya para la vida real, pero bueno, primero es importante que entiendan qué es esta tabla y cómo se utiliza. Entonces, un último ejercicio, vamos a ver si ya le agarraron bien la onda. Si yo les preguntara, ¿cuál es el valor de probabilidad para una Z de menos 2.17? Menos 2.17. A ver, díganme cuál sería el valor de probabilidad asociado a una Z de menos 2.17. Pónganlo en el chat. Ok, Franco ya lo encontró, Saraí igual, Itzel igual. Ajá, 0.0150. Efectivamente, creo que todos coinciden. ¿Por qué? Bueno, porque primero, en la primera columna, menos 2.17, primero buscamos menos 2.1 aquí. Y luego lo completamos el segundo decimal con la columna del 0.07. Entonces, efectivamente, la probabilidad sería de 0.0150. ¿Es una probabilidad grande o pequeña? Pequeña. Pequeña. Si la expresaran en porcentaje, ¿qué probabilidad sería? 1.5. 1.5%, ¿no? Entonces, de hecho, es una probabilidad muy pequeña. ¿Por qué? Porque, de nuevo, acuérdense que son probabilidades acumuladas de ese valor a la izquierda y estamos hablando de un valor muy negativo, muy a la izquierda, menos 2.17. El que sea negativo quiere decir que queda a la izquierda del promedio y bastante a la izquierda. Entonces, si el menos 2.17 queda por acá, vean, es probabilidad acumulada a la izquierda, pero ya es un área muy chiquita. Entonces es un área bajo la curva pequeña. Sería menos del 1, no, poquito más del 1%, ¿no? Pero apenas poquito más del 1% del área total bajo la curva.
esa sería la interpretación de las probabilidades, que también se pueden entender en términos de porcentaje del área total bajo la curva. ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Bueno, ok. Entonces, esto es la base para poder aplicarlo. Porque, bueno, esto, pues digamos que simplificó los cálculos. O sea, lo bueno es que simplificó los cálculos y entonces nos permitió tener tabulados, tener en tablas las probabilidades asociadas a diferentes valores de Z. El pequeño detalle es que en la vida real, pues no nos interesa la variable Z, nos interesan las variables X reales. Trabajamos con valores de concentraciones, de temperatura, de pH, de turbidez, de estaturas, de ingresos. Pero esta es una base porque a partir de aquí, pues ya nosotros nos evitamos la chamba de estar integrando y entonces ahí el detalle es cómo traducimos estas probabilidades que son para zetas, esas zetas, cómo las pasamos a los valores de variables X reales con las que trabajemos. Eso también se puede hacer y termina siendo como el complemento perfecto para simplificarnos la vida. Vean que la parte que simplificamos aquí era esencialmente esto de x menos mu y la parte de sigma. Esta es la parte que en la fórmula simplificada se quita. Vean que seguimos teniendo el 2 algo elevado al cuadrado. Entonces vean que la equivalencia de la variable ideal z a las variables reales sería esa parte de la ecuación. Podemos utilizar esto tiene aplicaciones reales, si como primer paso hacemos la transformación de cualquier variable X con la que estemos trabajando. Las variables X pues son las variables de la realidad, ¿no? Insisto, estaturas, temperaturas. Si tenemos los datos de esa variable, tenemos todos los datos y sacamos la media, la desviación estándar, podemos sacar su transformación, su equivalencia a la variable Z correspondiente con esta relación X menos mu sobre sigma, y eso ya nos permitiría poder usar las tablas y sacar de manera directa las probabilidades correspondientes. Entonces, cuando combinamos estas dos cosas, poder calcular probabilidades para la distribución normal se vuelve mucho más sencillo. Vamos a empezar a resolver ejercicios concretos para que quede más claro el cómo, pero pues al menos espero que ahorita las bases del por qué ya hayan quedado pues, más sólidas. Y de hecho, antes de pasar a seguir resolviendo ejercicios, pues creo que podemos hacer una pausa, si les parece bien. Estamos en sesión de lunes y pues generalmente los lunes no hay pausa, pues, en buena medida porque las prácticas generalmente son extensas y no hay tiempo. Pero bueno, como esta parte ha sido más teórica y pues por lo menos trabajando con R se entretienen un poquito más, pero ahorita pues puede llegar a ser un poco más pesado. Pues si están de acuerdo, hacemos una pausa de unos 10 minutos. ¿Si están de acuerdo o no quieren descanso? No, yo sí quiero el descanso, por favor, gracias. Sí, profe. Gracias. Max y Rafa dicen que sí. Los demás, ni para esto. Los demás no hablan ni en defensa propia. ¿Puede de 15, profe? No era de 15, pero es el de los martes, ¿no? Pero también podría ser lunes. Pero podría ser lunes. Sí, Pues, posiblemente solo por hoy. Chance, ¿no? Probablemente. Como usted Pues, dice siempre. así que digan que qué bien se han portado como para merecérselo, que qué participativos son o algo así. Pues así Hoy como es Navidad. muy a pulso no se han ganado, nomás porque ya se siente el espíritu navideño, bueno, de Halloween. Nada más porque Halloween, Día de Muertos, ¿Me da mi calaverita, por favor? ya están cerca, pues su calaverita va a ser de 15 minutos de receso. Un diecesote. No, o sea, 15 minutos, 15 minutos y ahí muere, ¿no? Ya un punto extra, un 10. Ya es mucho pedir, ¿no? Pero bueno, 15 minutos de receso
puede que eso sí se los conceda. Entonces, de hecho, dejo de compartir pantalla.